En esta oportunidad vamos a hablar de la valoración con múltiplos. En videos anteriores nos hemos centrado en el descuento de flujo como el método ideal para la valoración de empresas. Los múltiplos, también llamados comparables, son un método alternativo al descuento de flujo y que también es un método sumamente popular. ¿Qué son los múltiplos? Los múltiplos son simplemente ratios, fracciones, que reflejan el valor de la empresa, por ejemplo, dividido entre alguna característica de la empresa. Y este valor de la empresa proviene del valor de, por ejemplo, de las acciones o de los bonos de estas empresas en los mercados de capitales. En el primer recuadro, aquí, vemos algunos ejemplos. Aquí tendríamos el valor de la empresa, Enterprise Value, que representa bonos más acciones, dividido, por ejemplo, entre EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, o EBITDA, o ventas, o ganancias netas, etc. Por ejemplo, podríamos pensar que una empresa típica, una empresa cualquiera, tiene un ratio de valor de la empresa dividido entre ventas, digamos, igual a 5. Aquí tenemos otro ejemplo, en este otro recuadro, donde vemos capitalización de mercado dividida, por ejemplo, entre ingresos netos o flujo de caja accionistas, etc. Capitalización de mercado representa el valor patrimonial, es decir, el valor total de las acciones de la empresa. En este tercer recuadro vemos, por ejemplo, precio de la acción, y ahora nos estamos refiriendo al precio de una acción individual, dividido entre ganancias por acción, earnings per share, o dividendos por acción, o flujo de caja por acción, etc. Y por último, en el último recuadro, tenemos unos ratios muy interesantes que son específicos para cada industria. Por ejemplo, tendríamos el valor de la empresa, Enterprise Value, dividido entre el número de clientes. Este sería un ratio interesante, por ejemplo, para empresas de periódicos, que venden periódicos. Son más valiosas mientras más clientes tienen. O el valor de la empresa dividido entre metros cuadrados. Esto, por ejemplo, es un ratio que se utiliza mucho para la valoración de centros comerciales. Mientras más metros cuadrados tiene el centro comercial, más valioso será. O Enterprise Value dividido entre unidades vendidas o entre patentes. Por ejemplo, el ratio relativo a las patentes es muy común en la valoración de empresas farmacéuticas. En realidad, el descuento de flujos y los múltiplos son medidas diferentes. El descuento de flujo refleja valor. ¿Por qué? Porque el descuento de flujo está basado en una proyección con base en las expectativas de la persona que está haciendo la valoración. Entonces, el valor presente lo que es un reflejo simplemente de las expectativas de quien está haciendo la valoración. Por tanto, refleja valor del evaluador. Mientras que los múltiplos no tienen nada que ver con las expectativas del evaluador, los múltiplos reflejan precio de mercado. Por tanto, valor presente, descuento de flujo, refleja valor, mientras múltiplos indican precio. Toda decisión de inversión exige ambas medidas. Siempre comparamos, a la hora de que vamos a invertir, siempre comparamos valor y precio. Por ejemplo, si encontramos que el valor de una acción en la bolsa, con base en nuestras expectativas sobre esa empresa, es menor que el precio de la acción en la bolsa, entonces puede haber una buena oportunidad para adquirir esa acción, ¿verdad? Porque el valor es mayor que el precio, el valor es mayor que el precio de la acción en la bolsa. En ese caso, compraríamos. Y viceversa, si el valor para nosotros es menor que el precio, la acción estaría muy costosa. En todo caso, seríamos vendedores. En realidad, los múltiplos se usan en conjunto con el descuento de flujo a la hora de hacer una valoración. Los múltiplos no son realmente un sustituto del descuento de flujo, sino que se utilizan en conjunto para verificar que la valoración por descuento de flujo está bien hecha, es decir, que es robusta y que es consistente. Si encontramos, por ejemplo, que la valoración por descuento de flujo difiere sensiblemente de la valoración por múltiplos, entonces algunas de las cosas siguientes pueden estar sucediendo. O bien, los múltiplos que hemos seleccionado, las empresas que hemos seleccionado como comparables, no son adecuados, es decir, estas empresas no son realmente comparables a la nuestra. O bien, los supuestos que hemos hecho para el descuento de flujos no están bien, deben ser revisados. Si
reflexionamos sobre esto y concluimos que todo está bien, que los múltiplos son correctos y los supuestos son correctos, y sin embargo sigue habiendo una brecha importante entre la valoración por múltiplos y la valoración por descuento de flujo, entonces lo que está sucediendo es que definitivamente el valor de la empresa es diferente a su precio. Y por tanto puede haber una alternativa interesante de inversión. Es decir, nuevamente, si el valor es mayor que el precio, entonces hay una buena oportunidad de compra. Y si el valor es menor que el precio, hay una buena oportunidad de venta. Hay otro tipo de múltiplos que son llamados los múltiplos transaccionales. Estos múltiplos están basados en precios que han sido pagados por adquisiciones recientes de empresas. Es decir, aquí, por adquisiciones nos referimos a la toma de control de otra empresa. Estos múltiplos transaccionales se utilizan bastante cuando queremos precisamente valorar una adquisición, una toma de control de alguna otra empresa. El problema con estos múltiplos es que están sesgados hacia arriba. Ello se debe a que cuando se hacen estas adquisiciones y se pretende tomar el control, realmente el comprador está haciéndolo supuestamente porque el comprador piensa añadir valor a la empresa. Y en el proceso de negociación, el comprador generalmente está dispuesto a pagar un precio superior al precio de mercado. De manera que el precio del múltiplo transaccional refleja, al menos parcialmente, las sinergias que el comprador estaría añadiendo a la empresa adquirida. Entonces, definitivamente, estos precios están sesgados hacia arriba. Si nosotros también somos compradores y utilizamos este múltiplo transaccional como referencia, pues ya habremos incluido parte de la sinergia del otro comprador. Si además le añadimos parte de nuestra sinergia, pues obviamente estamos sobreestimando el precio de la empresa o el valor de la empresa. En conclusión, los múltiplos transaccionales son erróneos, ya que sobreestiman el valor de la empresa a ser adquirido. Concluimos entonces. En primer lugar, los múltiplos son una metodología muy popular para valorar empresas. Sin embargo, no son realmente un método equivalente al descuento de flujo o competidor con el descuento de flujo. Los múltiplos, como dijimos antes, reflejan precio, mientras que el descuento de flujos refleja valor. Los múltiplos son útiles para verificar la validez de una valoración por descuento de flujo. Por último, los múltiplos transaccionales, es decir, los que están basados en adquisiciones de empresas, deben ser evitados. Estos generalmente son erróneos, ya que incluyen parte de las sinergias del comprador anterior y tienden a sobreestimar el valor de la empresa que estamos valorando. Bueno, y eso es todo lo que quería compartir con ustedes en esta oportunidad.